Muy buenos días. Es un placer compartir con ustedes esta mañana del 15 de mayo del año 2025 con esta favorable invitación que nos hace la Universidad Nacional de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Agradecer a la doctora María Fernández por esta cálida invitación a la Jornada Internacional de Inteligencia Artificial y Educación, un vínculo necesario para el siglo XXI. Un placer para mí, doctor Carlos Betre Calderón, compartir con ustedes un tema asociado a la utilización de las inteligencias artificiales en la construcción de artículos científicos. Espero que sea de beneplácito y sobre todo que tengamos la posibilidad de compartir y crecer de manera personal y profesional juntos. Este viaje académico partirá de la definición y las tipologías de las inteligencias artificiales para luego en su taxonomía poder abordar las de tipo generativas en la gestión del conocimiento y particularmente en esa dinámica de gestión del conocimiento en la creación de artículos científicos, buscando revelar las relaciones que existen entre la redacción y la publicación de artículos científicos mediados por estas inteligencias artificiales generativas. Un aspecto donde estará presente en toda esta charla y compartir el componente ético a la hora de utilizar las IA como herramientas que permiten la gestión y creación de artículos científicos con mayor. Para comprender y adentrarnos en el mundo de este curso, un ecosistema de conocimientos donde se entrelazan los contenidos de las inteligencias artificiales y la redacción de artículos científicos, comenzamos con tres premisas básicas. La inteligencia artificial no es una moda. Si comenzamos a enfrentar a las IA como una cuestión transitoria o que ahora están en boga y desaparecerán con el tiempo, vamos a estar en un camino errado. No es nada nuevo el tema de las inteligencias artificiales y lo vamos a demostrar, vamos a desmontar ese mito. Pero es un adelanto tecnológico necesario que debemos de incorporar en nuestras actividades profesionales y de gestión cotidiana, sobre todo en la gestión científica y en la publicación académica. Sé que para muchos genera miedos, incertidumbres, salirse de la zona de confort, pero es una necesidad comenzar el aprendizaje de estas herramientas para poder estar a tono con lo que sucede hoy en el mundo real y en las dinámicas de intercambio y socialización, sobre todo para considerarlo como lo que es, una herramienta para la buena gestión y la humanización y aceleración de nuestras actividades cotidianas. Por otra parte, vamos a delimitar las responsabilidades. O sea, la conferencia central tiene tres momentos. Uno de tipo explicativo, donde vamos a desglosar todo el sistema de contenidos y conocimientos del cual ustedes deben apropiarse. Un segundo demostrativo, donde vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para poder reconocer el desmontaje de los mitos relacionados con las inteligencias artificiales y sobre todo aplicado a la redacción de artículos científicos. Y un tercer momento que es aplicativo, que depende completamente de ustedes. Estas herramientas las ponemos en su disposición. Ustedes deben de comenzar su utilización, sistematización y práctica para que se vayan incorporando a su gestión cotidiana. De tal manera que esta actividad no es aplicable solamente a los investigadores noveles o jóvenes, sino también a aquellos que de alguna manera tienen experiencia. Luego que las herramientas van a ser novedosas y pueden implementarse de manera coherente y sistemática en lo adelante. También sirven no solamente para la redacción, sino para la gestión científica y la gestión editorial en sentido general. Este viaje académico partirá de la definición y las tipologías de las inteligencias artificiales para luego en su taxonomía poder abordar las de tipo generativas en la gestión del conocimiento y particularmente en esa dinámica de gestión del conocimiento en la creación de artículos científicos, buscando revelar las relaciones que existen entre la redacción y la publicación de artículos científicos mediados por estas inteligencias artificiales
generativas. Un aspecto donde estará presente en toda esta charla y compartir el componente ético a la hora de utilizar las IA como herramientas que permiten la gestión y creación de artículos científicos con mayor celeridad. Bien, comencemos con la definición de las inteligencias artificiales, pero antes quiero mencionar la visión que tuvieron tres grandes personalidades sobre esta herramienta en una época tan distante como la del apóstol José Martí. Este declaraba que las máquinas constituyen un nuevo orden social basado en fuerzas motrices y electricidad. O sea, las tecnologías avanzadas son las que permiten el desarrollo de las sociedades y de la humanidad. Si hoy, que estamos en presencia del avance de las inteligencias artificiales, no nos percatamos de esta gran verdad y realidad, nos estamos desfasando o descontextualizando de lo que sucede en nuestro contexto a nivel internacional. Alan Turing, el padre de la inteligencia artificial, quien llegó con máquinas inteligentes a decodificar el cifrado nazi en la Segunda Guerra Mundial, hablaba que podíamos esperar que con el tiempo las máquinas lleguen a competir con el hombre en todos los campos intelectuales. Hoy hay una gran pelea o batalla en el campo intelectual sobre la cuestión de si es más avanzada la inteligencia humana o la inteligencia artificial. Una manera de vaticinar una predicción que este gran hombre dejó para la humanidad y que hoy estamos enfrentando. Sin embargo, Daniel Kahneman ha traído a colación este premio Nobel de Economía, que la inteligencia artificial es una nueva electricidad. Fíjense la coherencia y concordancia en dos momentos históricos completamente diferentes con la visión de José Martí, y que esta ha superado la inteligencia humana en rapidez, toma de decisión y acción. Es una herramienta que dimensiona las capacidades humanas, pero no suplanta nunca a la inteligencia humana. Estas son apreciaciones interesantes que quería dejar antes de entrar en el entramado de relaciones que emergen de la definición del concepto inteligencia artificial. El Centro Latinoamericano de Estudio en Epistemología Pedagógica ha estado trabajando el tema de las inteligencias artificiales en los últimos 3 años. Hay un curso de IA con aplicación y fines didácticos y ahora de IA para la creación de artículos científicos. Y nos ha gustado mucho trabajar con definiciones de teóricos de diferentes latitudes, escuelas de pensamiento y que hacen definiciones que parecen divergentes para un poco movilizar el pensamiento e ir un poco más allá de los aspectos de la similitud, también de las contradicciones que aparentemente pudieran aparecer en la definición de la inteligencia artificial como concepto. Primero mencionamos el caso de Estados Unidos y Reino Unido, con autores como Russell y Norvin, quienes en el año 2020 declararon principalmente que las inteligencias artificiales, parte del estudio de agentes que perciben su entorno y toman acciones para maximizar su probabilidad de éxito con algún objetivo. Fíjense que solamente menciona que son agentes no humanos. Sin embargo, LeCun desde Francia aborda que es un conjunto de técnicas que permiten a las máquinas realizar tareas que son capaces de simular la inteligencia humana o que requieren de la inteligencia humana. El español Pedro Domingos, en el año 2015, anterior a todas estas definiciones, hablaba de que la inteligencia artificial es una ciencia que requiere de la computación y que estas máquinas actúan de manera como si fueran seres humanos. Boston en el 2023 habla de la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Pero para mí una de las más completas definiciones es la de Fei Fei, cuando habla que la inteligencia artificial es una disciplina informática. No la denomina ciencia, pero sí una disciplina dentro del campo de las ciencias informáticas, que busca desarrollar las máquinas y mediante software que éstas puedan realizar actividades y tareas que requieren de la inteligencia humana. Pues, por tanto, esta China aporta una visión diferente a todas las anteriores definiciones. No obstante, a todo ello, quiero que se queden con rasgos distintivos de inteligencia artificial que les permitan enfrentar un diálogo o poder definir de manera rápida e integrada con los significantes y significados de todas las definiciones anteriores.
Resumiendo, la inteligencia artificial son aquellos agentes no humanos vinculados a sistemas informáticos y a la robótica que devienen en un conjunto de herramientas, técnicas o sistemas que realizan tareas simulando la inteligencia humana. Sobre la bibliografía no voy a abundar demasiado, puesto que ya la compartimos previo a la presentación central de este curso. Y está ubicada en 4 líneas temáticas fundamentales: la gestión de ciencia desde las inteligencias artificiales, la gestión editorial desde las IA, la publicación científica utilizando las inteligencias artificiales y el caso específico del ChatGPT en la creación y publicación de artículos científicos. Esta bibliografía centrada en los últimos 3 años y que también abarca no solo al contexto latinoamericano, sino también al contexto foráneo, con tesis, artículos, libros, entrevistas, monografías e investigaciones que redundan en las temáticas antes mencionadas. En el caso de la taxonomía o clasificación de las inteligencias artificiales es bastante variada y amplia y tiene que ver con las diferentes escuelas de pensamiento. Me voy a referir básicamente a las más importantes. Según la etapa de desarrollo, las IA son de 3 tipos: inteligencia artificial de mente estrecha, la inteligencia general artificial y la superinteligencia artificial. Esto deviene en los momentos o hitos más importantes del desarrollo y evolución de esta temática. Sin embargo, según el enfoque técnico y tecnológico, las inteligencias artificiales están catalogadas en 4 tipos fundamentales: memoria limitada, aquellas que realizan actividades de manera secuencial; las de teoría de la mente, donde pueden inclusive responder a emociones y empatía; las máquinas reactivas, que interactúan pero sin ningún tipo de emoción con el ser humano; y las conscientes de sí mismo, ya una nueva etapa que hoy está inclusive generando mucho temor en sectores académicos, intelectuales, inclusive empresariales, porque ya las inteligencias artificiales están siendo programadas por sí mismas, ya no requieren de la programación humana. Hemos generado inteligencias artificiales que programan nuevas inteligencias artificiales. Y en China se ha detectado una, como caso curioso, que ha aprendido a mentir, puesto que está escondiendo la forma de codificación y programación con que genera otras acciones y actividades cotidianas. Esto es preocupante, puesto que ya esa visión futurista que teníamos, que las máquinas dominarían el mundo, puede estar bastante cercana o más cercana de lo que pudiéramos estar imaginando. Sin embargo, quiero trabajar con ustedes en este curso y en la tarde de hoy con 2 grandes clasificaciones: la IA generativa y las IA predictivas. Voy a comenzar por el final. Las predictivas son aquellas que tienen la capacidad de hacer estudios de tendencias, de predicción y de estratificación de variables para poder dar un resultado anticipado a lo que está sucediendo en el momento y en el contexto. Son muy bien utilizadas en el mercado de valores o en la bolsa de Wall Street, utilizadas en las ingenierías mecánicas o en la ingeniería de tipo empresarial y laboral, así como en estudios médicos y clínicos, ya que puede predecir cuál es el resultado en la aplicación de una técnica o un procedimiento o un método para que tengamos con previo aviso un posible resultado y tomar decisiones antes de llegado el momento. Sin embargo, las generativas son aquellas que utilizamos para la generación de contenido, de texto, la transformación, el diseño o adecuación, así como para simulaciones científicas. Por tanto, son más aplicables a la gestión de ciencia, tecnología e innovación y a la creación de artículos científicos. Comparto con ustedes un conglomerado de inteligencias artificiales generativas gratuitas en esta tabla periódica, donde por columna podemos identificar los chatbots asistentes, donde el ChatGPT tiene el número 1, así como otros de creación de contenidos, edición, herramientas para textos, educación, capacitación, trabajo y productividad. O sea, vamos a desmontar
uno de los mitos. No deberíamos hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencias artificiales. Son muchas, tantas así como para diferentes actividades y acciones necesitamos realizar en cada momento de la actividad científica o de la actividad docente. Por tanto, este es el primer mito. Hago énfasis, deberíamos comenzar a hablar de inteligencias artificiales. Pero lo más recurrente es que de manera inmediata, según el diagnóstico, la mayoría de nosotros utilizamos como inteligencias artificiales para la creación de artículos científicos o la gestión de ciencia en sentido general, el ChatGPT, el Google, que ya tiene incorporado aspectos de IA, Perplexity o el Copilot, pero hay mucho más. ¿Es suficiente con estas herramientas o existen otras que pueden proveernos de más rapidez, asertividad, efectividad en cada uno de estos propósitos? Pues claro que sí, hay mucho más. Me voy a concentrar en las que para nosotros, según el rastreo, han sido muy útiles en la gestión científica, en la síntesis bibliográfica, en el intercambio académico, inclusive en el análisis de rastros que dejan las IA en la generación de textos y en la creación de artículos científicos en sentido general. Primeramente está Ryan. No me refiero a salvando al soldado Ryan, sino a una inteligencia artificial que está especializada en la revisión sistemática basada en un servicio web y que ha sido desarrollada por el Instituto de Investigación Informática de Qatar. Ayuda a los equipos de investigadores a reducir muchísimo el tiempo en las revisiones sistemáticas de la literatura. Por tanto, es una herramienta bastante eficiente en esta área. Por otra parte, encontramos un nuevo motor de búsqueda, ya no es solamente el Google académico, sino que Consensus permite como inteligencia artificial buscar los resultados más relevantes de las preguntas de los investigadores y estudiantes a la hora de concretar una búsqueda de un término o de un eje temático investigativo. Permite extraer conclusiones clave, hacer resúmenes y tendencias de investigación de manera más rápida y precisa, optimizando el tiempo y el esfuerzo que los investigadores pueden emplear en la lectura manual de manuscritos o virtual digital de determinados textos académicos. En el siguiente grupo encontramos el caso de Richard Rabbit, el conejo de la investigación. Esta es una herramienta gratuita en línea para el mapeo de literatura basada en citas. Es una versión de software más adelantada que Spotify y nos permite conectar con diferentes intereses de investigación, con artículos en la internet de manera precisa, cuestión que no puede hacer el ChatGPT, por ejemplo, y con autores relacionados. O sea, las redes neuronales, en este caso, las redes de codificación informática que utiliza esta inteligencia artificial, permite transitar de manera rápida por los intereses de investigación y los artículos o manuscritos concretos que existen en la internet para acelerar los procesos investigativos. En el caso de Exispace, nos da una base de datos con más de 200 millones de archivos objetivos, palpables y concretos, donde esta plataforma integral diseñada para la investigación científica permite interactuar con artículos de investigación, simplificando el proceso de investigación. No solamente permite descubrir artículos, sino que permite cargar nuestros propios archivos PDF de investigación a esta base de datos. Por tanto, ya los estamos compartiendo, haciéndolo visible y partícipe al resto de los investigadores en la línea temática que nos compete. Por otra parte, es utilizado de alguna manera como en similitud a un software antiplagio, ya que detecta cuando el documento ha sido generado por una inteligencia artificial o por un ser humano. Y finalmente, en este conglomerado de inteligencias artificiales que permiten la gestión de ciencia, encontramos a Elicit, que es una IA con la cual se optimiza también la revisión de literatura, proporciona resúmenes de datos
claros y precisos, donde se rastrea y se construye la justificación de un tema, se anticipa posibles efectos de una investigación y plantea opciones claras de preguntas de investigación que va más allá al posibilitar el intercambio entre investigadores humano a humano o establecer interacciones de intercambio entre el investigador y la propia inteligencia artificial. O sea, es una IA generativa y predictiva a la vez y da unas tendencias bastante significativas de hacia dónde dirigir los esfuerzos en el proceso investigativo. Por último, OpenReview.net es una plataforma de revisión abierta que ofrece una amplia gama de servicios de revisión y análisis de datos. Hace un proceso también de revisión por pares abiertos, publicación abierta y acceso abierto. Ya se está utilizando por varias editoriales y revistas electrónicas para facilitar los procesos de gestión editorial. Arribamos a un momento significativo dentro de esta presentación y es a las curiosidades. Vamos a mencionar tres grandes curiosidades del tema de la IA y relacionados con la creación de artículos científicos. Primero, las IA implican riesgos éticos y también riesgos legales, ya que el copia, corta y pega se ha sofisticado para muchos a través de las IA generativas, pero sigue siendo una actitud o comportamiento poco ética y que induce simplemente a un plagio. Las IA generativas pueden dar resultados que parecen, enfatizo, parecen fidedignos, pero realmente muchos de los completamientos de información, agrupamiento de información o síntesis de información que nos dan las IA generativas son incorrectos o incompletos. Estos errores pueden reconocerse como alucinaciones artificiales. Son errores de contexto que las IA van a traer a aquella persona que les inserta los prompts. ¿Qué son los prompts? Son aquellas órdenes o comandos que se le codifican a las IA para que hagan su trabajo, para que busquen la información que usted está solicitando. Y por último, las IA establecen dinámicas adictivas, puesto que ellas hacen parte de la gestión, pero no sustituyen la inteligencia humana. Usted debe determinar el cuándo y el para qué utilizarla. Pero si cada vez que tiene una necesidad o un problema utiliza la inteligencia artificial, usted no está creando contenidos, usted no está generando nada nuevo. Simplemente va a llevar a la IA a un procesamiento de información para satisfacer todas sus necesidades. Antes de brindarle información sobre estas herramientas específicas, vamos a otro grupo de curiosidades. Y es que si se genera un artículo científico con inteligencia artificial, ¿quién es el autor? ¿El humano o la inteligencia artificial? Le pongo tres casos bastante curiosos. Tres tribunales internacionales en Colombia, Beijing y Bogotá enfrentaron casos donde se generó la disyuntiva de esta temática, si la autoría era del humano o de la inteligencia artificial. En el caso de Beijing, China, fue a favor de la inteligencia humana y así también en el caso de Bogotá, mientras que en Colombia, en Estados Unidos, la inteligencia artificial quedó como autor de la producción final. Esto nos da una nueva visión de que necesitamos también de la gestión de leyes que vayan a determinar la autoría, los derechos de autor, pero también la autonomía y la diferencia entre la creación humana y la creación de la inteligencia artificial. La generación de contenidos con IA puede ser citada ya por diferentes normas de asentamiento bibliográfico, como es el caso de APA, séptima edición. Y las formas de crear artículos científicos son mecánica uni-IA, o sea, se utiliza una sola inteligencia artificial para generar todo el contenido, o creativa multi-IA y sus combinaciones. Hay dos posturas fundamentales y vamos a desmontar el siguiente mito. Si utilizamos la IA como servidumbre integral, o sea, gestiona todo el artículo científico, o si lo utilizamos como una herramienta asistente que realmente es lo que es. Ahí le dejo esas dos posturas para que ustedes vayan determinando a cuál de ellas se acogerán en lo adelante.
Básicamente la mayoría o casi todos los que están acá saben sobre el tema del artículo científico, que es un tipo de texto que tiene como objetivo exclusivo comunicar los resultados de una investigación, que puede ser de revisión documental, de tipo reflexiva, un artículo o corto o un comentario o un resultado de investigación propiamente dicha, lo que se conocen como artículos originales. Estos se basan en el ejercicio de la crítica científica, utilizando la argumentación del discurso académico y científico a partir de sus dos grandes polos, ya sea a favor o en contra de una determinada teoría, de un determinado aporte práctico o metodológico. Esta taxonomía es la más general. Los tipos de artículos científicos pueden ser cortos, de revisión, investigación o reflexión. Y les dejo algunas características de ellos para no abundar mucho en este aspecto que está bastante extendido en la literatura. Me quiero dedicar dentro de la creación de artículos científicos para la utilización de la IA en otros aspectos que sí son novedosos o reveladores de nuevas epistemes. Para el desarrollo de un artículo científico, esta puede verse como la redacción en una disciplina limítrofe o en una competencia profesional. Algunos en Latinoamérica la denominan competencia escritural, y es que se requiere de conocimientos básicos de lingüística, de traducción, de epistemología, de informática, de bibliometría, de filología, de ciencias de la información e inclusive de derecho. Lo demostramos en la siguiente filmina, y es que para poder concretar la redacción de un artículo científico nos vemos envueltos en la necesidad de conocer todos los aspectos esenciales de nuestra lengua materna para poder comunicar bien. Un idioma extranjero, básicamente el inglés, para la traducción de resumen de la investigación. La investigación y metodología de la investigación científica es básica, porque sin esos métodos no podemos obtener el resultado que vamos a comunicar. El procesamiento digital de la información, por tanto, infotecnología o computación para poder hacer el procesamiento de los datos. El tipo de texto científico que vamos a construir, debemos conocer su estructura, tipología y características trascendentes. Las normas de asentamiento bibliográfico, sean estas en Vancouver, Chicago Deuto, Harvard o APA, que ya va por su 7ª edición. Conocer de gestión editorial, o sea, nuestro artículo al enviarlo va a pasar por un proceso de arbitraje, revisión, antiplagio, maquetación, edición y publicación final. Y también conocer de derecho de autor, que tiene que ver con el ámbito jurídico, puesto que si escogemos una revista que está en copyright, estamos cediendo los derechos de nuestra investigación, mientras que si está en Creative Commons de cualquiera de sus variantes, la más actualizada 4.0, vamos a conservar todos los derechos de autoría de nuestra investigación mediante el artículo que hemos publicado. Sobre la bibliografía no voy a abundar demasiado, puesto que ya la compartimos previo a la presentación central de este curso. Y está ubicada en 4 líneas temáticas fundamentales: la gestión de ciencia desde las inteligencias artificiales, la gestión editorial desde las IA, la publicación científica utilizando las inteligencias artificiales y el caso específico del ChatGPT en la creación y publicación de artículos científicos. Esta bibliografía centrada en los últimos 3 años y que también abarca no solo al contexto latinoamericano, sino también al contexto foráneo, con tesis, artículos, libros, entrevistas, monografías e investigaciones que redundan en las temáticas antes mencionadas. Tal y como habíamos prometido, vamos a hablar de IA generativas, donde se puede apoyar el investigador para la creación, fíjense, creación, no reproducción de artículos científicos. Y entre ellas podemos ver que el artículo científico requiere de varios momentos y de varias herramientas para traducción de texto, resumen, sistematización, revisión, verificación de citas, generación de imágenes, textos, figuras y gráficas, verificación de autor, gestión editorial, gestores bibliográficos y determinación de las mejores revistas para publicar en determinada temática. Ahí les dejamos con estas herramientas que, repito, son completamente gratuitas y accesibles para todos y que pueden comenzar a utilizar en la creación de sus artículos científicos. Para los que de manera recurrente acuden al ChatGPT
para generar contenidos que puedan llevar a un artículo científico, les muestro estas metodologías o procedimientos que forman parte de una metodología para que sirva para la creación de artículos y no para el copia y pega que vulgarmente conocemos. El ChatGPT puede servir para la selección de tendencias en un tema y hacia dónde enrumbar los esfuerzos para la creación de nuestro artículo científico. Estos prompts que ven en pantalla y sus resultados son ejemplos reales que hemos implementado para que ustedes puedan ver ejemplificaciones de cómo podemos utilizarla en cada uno de estos momentos o procesamiento de información propio para la creación del artículo. Los prompts deben ser los más detallados posibles, o sea, buscar los aspectos que permitan forzar a la herramienta a darte información precisa de lo que necesita el creador del artículo y no dejarla libre albedrío que nos haga sobre la base de una rápida búsqueda en sus redes de codificación de información que puede ser general o no aplicable o contextual a lo que estamos queriendo poder construir. Ahí les dejamos cómo pueden servir para la selección del tema en cuanto a la tendencia, la elaboración del resumen. Fíjense qué detallado, 250 palabras, un resumen estructurado donde se vean los aspectos esenciales, inclusive para determinar cuáles son los aspectos de las palabras clave según tesauro o otro elemento en particular. Para la selección de las mejores fuentes bibliográficas de las bases de datos, revistas y autores, la elaboración de la estructura del artículo. Así, el investigador novel no tiene que preocuparse por el contenido y por la estructura. La estructura se la da el ChatGPT y ustedes entonces encima de esta estructura comienzan a vaciar los contenidos creados. Y también para la gestión de contenidos para generar inferencias y deducciones que sirvan para la argumentación científica. Buscar diferentes autores, perspectivas, generar el mismo contenido de manera diferente y hacer comparaciones, contrastaciones, o sea, análisis, síntesis, abstracción y generalización para crear una nueva inferencia o episteme que pueda ser llevada al artículo científico. Procedemos a abrir el grupo para que ustedes comiencen a comentar, preguntar y debatir de esta actividad central del curso, donde estamos tratando de comprender hasta qué punto nos sirve esta herramienta, cuál puede ser la visión, la postura de en lo adelante con una buena actitud ética, enfrentar la creación de artículos científicos mediados por inteligencias artificiales. Abrimos el grupo y escuchamos todos los comentarios que puedan ser favorables o no a esta visión que hemos tratado de trasladar a todos y todas.